Vamos a recibir a mis hermanos José Polais y que Dios nos use grandemente. Gracias. Amén. Bueno, encendido. Gracias. Amén. Amén, aleluya. Alguien está listo en esta tarde. Alguien está listo, creo que viene solo acá. Hay un pueblo en la casa listo para recibir algo de Dios. Vamos, alguien déselo fuerte, alguien póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Mire, estuvimos en la mañana aquí y Dios trajo un mover especial. Dígale que está a su lado, y hoy, vamos, dígale, y hoy no será decepción, porque Dios quiere hacer algo contigo. ¿Hay alguien que Dios quiere hacer algo con él hoy acá? Alguien, por favor, grite. ¿Hay alguien que Dios quiere hacer algo con él acá? Mire, hoy en esta tarde Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo. Él te va a dar lo que necesitas. No, creo que no vine solo acá. Él te va a dar lo que necesitas. Hay alguien que necesita el milagro hoy. Vamos, déselo fuerte a Dios. Alguien que provoque que el cielo venga a la tierra. Amén. Hay alguien que necesita una sanidad. Hay alguien que necesita que Dios intervenga en su casa. Hay alguien que necesita que Dios se haga manifiesto en la... ¡Aleluya! Hay alguien que necesita intervención de Dios. Amén. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Damos gracias al pastor que nos abre las puertas de su iglesia. Cada líder de célula, anfitrión de casa, visita que estás aquí, Dios te bendiga. Mira, quiero decirte algo hoy en esta tarde. Dios no hace casualidades, Él hace propósitos. Son las 2:20 de la tarde. Analízalo. 2:20 de la tarde por un domingo en los principios de agosto de un 2026. Tal vez pudiera hacer otras cosas, pero Dios nos unió en el mismo día, en el mismo segundo, en el mismo horario, en un solo minuto. ¿Todavía crees que Dios hace casualidades? Jamás. Él hace propósitos. Si no querías venir, no te preocupes, papá, ya estás acá. Y Él te va a bendecir hoy. Si te trajeron a fuerza, no te preocupes. Era propósito de Dios. Y cuando hay un propósito en la tierra, aleluya. Cuando hay un propósito en el cielo, la tierra tiene que obedecer. Amén. Mira, y quiero ir a la palabra, quiero ir a la escritura. En Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Cuando lo tenga, diga amén. Que no tenga Biblia, no se preocupe, puede escuchar atentamente. Lucas 24, 45 al 49. Cuando lo tenga, grite un fuerte amén. Amén. Dice la palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Hay una gloria en la casa. Amén. Alguien déselo fuerte a Dios. Vamos, alguien déselo fuerte a Cristo hoy. Con la refri aguantábamos el saco, ya no. Sin problema, amén. Vamos a leer la palabra. Amén, hermano. Dice la palabra. Escucha. Dice la palabra, dice la escritura. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y fue así.
Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Amén. Alguien dele fuerte el aplauso a Dios. Alguien dele fuerte el aplauso a Dios. Puede tomar su lugar, amén, honrando y glorificando el nombre de Cristo. ¿Alguien está contento en la casa hoy? Mire, no se preocupe. Hay un Dios que todavía nos ve acá, amén. Mire, quiero que preste atención. Aplauda cuando quiera aplaudir, grite cuando quiera gritar, amén. No se preocupe por el ruido acá. Lo que quiero que sí vayamos, que no haya mucho tráfico en el movimiento para poder estar y que se mantenga un poco más el clima dentro de la casa, amén. Entonces, mire, Jesús estaba hablando acá, en Lucas, está narrando en Lucas un acontecimiento de los discípulos. Mira, está hablando de un acontecimiento de los discípulos y le está diciendo que era necesario que Cristo muriese y resucitase al tercer día. ¿Con qué? Con poder y gloria de lo alto. Pero esta situación que estaba narrando unos pasajes antes de esta situación, de este contexto, era que los discípulos tenían miedo y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Dice la palabra que habían ido unas mujeres al sepulcro y habían encontrado el sepulcro vacío. Entonces habían encontrado el sepulcro vacío y corrieron hacia con los discípulos. Y al momento de platicarle a los discípulos que habían encontrado el sepulcro vacío, los discípulos tuvieron miedo y no creyeron. ¿Sabe por qué? Porque se encontraban confundidos, se encontraban desorientados mentalmente. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús, caminado con Jesús, habían sanado con Jesús, restaurado con Jesús, habían liberado, habían hecho cosas extraordinarias con Jesús, pero ahora se encontraban confundidos. Y en este tiempo vemos a un mundo confundido, vemos a ciertas personas, vemos a la sociedad confundida, que no puede buscar a Dios, que no puede encontrarse con Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es porque tenemos expectativas ficticias que no nos dejan encontrarnos con Dios. Se fueron los amenes. Porque no nos dejan encontrarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido la fe en Cristo. Y hoy quisiera predicar la fe que atrae las señales. Mira, y este mundo tiene diferentes expectativas de las que Cristo tuvo hacia el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, la mayoría, y me cuento en uno de ellos, en un carro mejor, en una casa mejor, asegurar nuestro futuro, cuando nuestro futuro no es de nosotros, el futuro es incierto, es en Cristo. Entonces estamos buscando y tratando de encontrar algo diferente, algo ficticio para nuestra carnalidad humana. Amén. Pero ¿sabe por qué? Es porque se ha perdido la fe. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido la fe? Porque todo lo queremos ver, todo lo queremos palpar, todo lo queremos materializar, y no es así. Y no es así. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es solamente de creer cuando todo está bien, cuando en mi casa hay economía, cuando mis hijos visitan la iglesia, cuando estoy sano, cuando no tengo necesidad de nada. No solamente el cristianismo es creer ahí. El cristianismo se trata de creer aunque el milagro todavía no llegue a casa, aunque la sanidad todavía no llegue. Yo le creo. Alguien tiene que alabar a Dios acá. Yo tengo que creer aunque no vea el futuro. Tengo que creer en Dios. Amén. Mira, el cristianismo no se trata de creer solamente. ¿Por qué? Porque los discípulos creían. Escucha, creían cuando caminaban con Jesús. Creían cuando miraban las sanidades con Jesús. Amén. Creían, escuchaban
el caminar con Jesús y creían en Él y estaban con Él. Pero cuando Él muere y cuando Jesús ya no está y cuando Jesús desaparece, ya nadie creía en Él. Les dio de comer, los alimentaba, dejaron sus trabajos, dejaron todo lo que tenían a su alrededor, sus familias, y Jesús estaba ahí. Pero cuando Jesús no estaba, se le fueron los amenes a los discípulos. Se le fueron, ¿por qué? Tuvieron miedo, no creyeron que Jesús podía hacer algo en su vida. ¿Sabes por qué tuvieron miedo? Porque iban a ser mudados de su carnalidad a algo espiritual, algo diferente, a algo sobrenatural. O sea, iban a ser sacados de su carnalidad total y iba a haber algo diferente en la vida de ellos, que era la resurrección a la muerte. No había pasado nunca. No había en la historia de la humanidad, de la humanidad del cristianismo, de la humanidad social, del ser humano en la tierra, jamás había pasado que un hombre resucitara a la muerte. Y hasta el día de hoy no ha pasado. Y los discípulos tuvieron miedo y no creían que Jesús había resucitado. Y sabes, hoy en este tiempo Jesús ha resucitado, pero hay gente que todavía no le cree. Jesús ha resucitado hoy en día, pero hay gente que todavía no le cree. Y mira, quiero decirte qué es la fe. Quiero ser breve hoy. Presta atención, que no haya mucho movimiento. Mire, quiero ser breve hoy. ¿Qué es la fe? La fe nace del resultado de la promesa de Dios. ¿Qué es la fe? La promesa de Dios. Nace del resultado de una promesa que Dios nos hizo a los seres humanos, al mundo. Y mira, la fe se trata de descansar en Dios, no en los problemas, no en la sociedad, no en los médicos, no en los especialistas. Descansar en Dios. Entonces, cuando yo descanso en Dios, la fe se hace palpable en mi vida. Ahora, quiero que entienda una cosa: la fe no es por conveniencia. No es creer para que el milagro se geste, para que me convenga como ser humano. No es creer para que la sanidad venga a mi vida. No es creer solamente para que la economía se haga más palpable en mí. Que va a ser, claro que sí, porque Jesús nos bendice a todos. Amén. Pero no se trata de eso. La fe se trata de, aunque yo no veo el resultado, le sigo creyendo a Dios. Que aunque yo no veo lo que está aconteciendo en mi vida, le sigo creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que mi cuerpo, mi alma, mi ser no puede ver. ¿De qué se trataba esta parábola que decía este hombre en la palabra? Se trataba de la vida eterna. No la podía ver, no la podía comprender, mas sin embargo sabía que había un Dios. Alguien dele fuerte las palmas a Dios en la casa. Entonces, mire, gracias. No es por conveniencia la fe. La fe es ¿para qué? Para recibir la vida eterna. Porque si yo le creo a Dios, no hay otro nombre en el cual pueda haber salvación y vida eterna más que en el nombre de Jesucristo. Se trata de la fe. Se trata de la fe en Cristo Jesús. Mira, ¿y qué es la fe? Es perder nuestros prejuicios carnales. Es perder nuestro pensamiento, nuestros componentes, lo que yo creo, lo que yo me imagino o lo que yo quisiera para mi vida. Esa es la fe. Ir más allá de lo que yo puedo recibir, o puedo anhelar, o puedo querer, o puedo tener. Esa es la fe. ¿Me entiende? Esa es la fe. ¿Por qué? Mira, los discípulos no esperaban que Jesús regresara. Ellos jamás esperaron que Jesús regresara. Jamás. Ojo acá, escúcheme, estoy acá. Mire, no esperaban que Jesús regresara. Ellos esperaban que se quedaran sus huesos en la tumba como los demás.
hombres, como las demás mujeres, como los demás santos, como los demás, no sé, como Buda, sus huesos están en la tumba. La Virgen María, sus huesos están en la tumba. Los huesos de José, de Abraham, de Isaac, de Sara están en la tumba. Y ellos pensaban que ese hombre Jesús era como los demás y que los huesos tendrían que estar en la tumba. Pero déjame decirte algo, hubo alguien que dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijona? Oh sepulcro, tu victoria, abriendo los cielos. Y alguien dice amén acá en esta tarde, trayendo salvación y vida eterna sobre la humanidad. Era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo esperaban, porque se les había acabado la fe. Porque se les había acabado la fe. Amén. Mira, y nosotros tenemos que entender y que comprender que aunque el problema esté muy fuerte, que aunque la sanidad no llegue a mi vida, que aunque el milagro todavía no lo puedo ver palpable, tengo que entender que al tercer día alguien va a ser sano. Tengo que entender que al tercer día la piedra será removida. No es hoy, tal vez es para mañana. Alguien dice amén en esta tarde. Mira, porque nosotros queremos hoy, y como le decía en la mañana, Dios está trabajando contigo conforme a tu sanidad y tú la quieres hoy, pero no sabemos si Dios está trabajando contigo, papá. Se fueron los amenes. Y decimos: Señor, la quiero ya. Tranquilo, te están quitando el carácter feo. Se fueron. ¿Me entiende? O sea, le están quitando algo que no le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque Él te está perfeccionando. Te está quitando las amistades. Te sacó del trabajo porque sabía que con Él te ibas a perder. Se fueron. Te quitaron el carrito nuevo, papá. ¿Por qué? Porque sabe Dios que su voluntad es agradable y perfecta. Y tal vez ahorita, el día de mañana, el día de hoy no, pero el día de mañana hay sanidad para la casa. Alguien dice amén. Pero el día de mañana hay milagros, aleluya. Hay milagros que se hacen presentes. Pero el día de mañana alguien será libre. Alguien será libre porque hay poder de Dios. Y mira, los discípulos no esperaban la venida de Jesús, pero hubo alguien que removió la piedra y trajo la vida eterna hacia el mundo. Mira, y la fe activa la acción sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque en Juan 4:47 narra una historia de un oficial. Mire, ese oficial había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar de sanidades, milagros, profecía, que habían liberado al gadareno, que la mujer de flujo de sangre la habían sanado, que habían limpiado los 10 leprosos, había muchas cosas, que le había vuelto la vista a los ciegos, que había levantado un paralítico, que había restaurado un cojo, infinidad de milagros. Y este hombre que estaba en el palacio, estaba con el rey, y había estado escuchando este tipo de sanidades, este tipo de milagros. Y sabe, quiero que usted entienda y comprenda algo. Este hombre le dijo a Jesús: Jesús, pudieras ir a mi casa, mi hijo está bañado en fiebre y va a morir. Y le dijo: tal vez cuando llegues a la casa, tal vez mi hijo ya esté muerto. Pero Jesús le dijo: tranquilo, papá, sé que quieres que vaya ahorita, pero no es el tiempo. Sé que quieres el milagro ahorita, pero no es el tiempo. No puedo ir para allá, le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque tenía otra obra, tenía otra misión, tenía otra cosa que hacer Jesús. Pero Jesús le dijo al oficial: tranquilo, cuando llegues a tu casa, tu hijo estará completamente sano. Era la fe que estaba abriendo los cielos en la tierra. Era la fe que estaba actuando el ser humano. Era la fe que traería la sanidad. Era la fe que traería el milagro. Alguien alaba a Dios acá. Era la fe que le regresaría la vida a la casa. Era la fe. Mira, cuando nosotros actuamos con fe, el milagro sucede al instante.
Pero, ojo acá, cuando actuamos sin fe, nosotros vamos hacia una frustración. ¿Por qué? Quiero que me escuche. Y decimos, creo que Dios ya no me escucha. Creo que Dios ya no me quiere. Creo que Dios ya no se acuerda de mí. Y creo, y pienso, y bueno, ¿me entiende? Muchos prejuicios humanos carnales hay en nuestra mente cuando actuamos sin fe. Porque hay mucha gente que ora por orar. Se fueron los amenes. Hay otra gente que a veces ora por la comida. ¿Están acá? Entonces, cuando yo oro sin fe, me frustro. Procede a traer frustración a mi alma, a mi corazón, a mi espíritu. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda activar el milagro sino en la fe. ¿Por qué? Porque creer es la semilla del hoy, el fruto del mañana. Hay mucha gente que va a cosechar hoy porque sembró pasado, pero hay mucha gente que cosechará mañana porque sembró hoy. Pero lo que nosotros tenemos que entender es de que la cosecha viene en el alguien alaba a Dios acá, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez no es hoy, tal vez es mañana, pero es el tiempo perfecto que Dios preparó para mí. Aleluya. Es el tiempo perfecto que Dios preparó para mí. Mira, y el que tiene fe actúa rápido. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo va a hacer. Por eso el que tiene fe dice, bueno, sé que mi vecino, mi vecina, la gente de mi escuela, la gente de mi trabajo no cree en Dios. Sé que me han rechazado, pero bueno, voy a orar una vez más porque sé que Dios lo va a restaurar. Porque tiene fe. Hay gente, y aquí también hay gente sentada, gente que ha dicho, escuche, hay gente que ha dicho, yo no me voy a ir a la iglesia una vez y ya no voy a volver a ir, y ya tiene 30 años aquí. Mire, ¿entiende? Hay otros que dicen, voy a ir a la iglesia hoy porque mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá me trajeron, y ya tienen 10 años sirviéndole a Dios. Porque tengo que entender de que no es cuando yo quiera, cuando yo diga, cuando yo anhele. Es el propósito que Dios tiene para mi vida el día de hoy. Alguien dice amén en esta tarde. Él es especialista en restaurar al drogadicto. Él es especialista a limpiar al alcohólico. Alguien dice amén en esta tarde. Él es especialista a decir donde no hay, Él pone. Alguien dice amén. Donde no hay, Él pone. Donde no existe, Él lo crea. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero necesito ir con expectativas a que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la fe activa lo imposible. Mira, hoy en este tiempo el corazón del ser humano es tan blando que se desvía con lo ordinario que le ofrece el mundo. Hay gente, escuche, que le suben 200 pesos en el trabajo y por eso ya no viene el domingo. Se fueron los amenes. ¿Me entiende? Ahora imagínese que usted le está pidiendo a Dios, Señor, un trabajo mejor, algo que gane más, Señor esto, Señor lo otro, pero cuando Dios te da te desvías. Es ahí cuando yo tengo que entender de que Dios me pone en el límite donde yo estoy preparado para permanecer en Él. No en mi pensamiento, no en lo que yo quiero, sino para permanecer en Él. Para permanecer en Él. Por eso, mira, nos desviamos con lo ordinario de la vida, con lo secular, con lo momentáneo, y por eso no alcanzamos a ver lo extraordinario de Dios. Por eso a veces no alcanzamos a ver las sanidades. Por eso a veces no alcanzamos a ver los milagros. ¿Por qué? Porque mira, la fe activa lo imposible. Lo imposible, mira, lo que es imposible para Dios no es nada. Pero para Él es un punto que a Él le gusta. Porque lo imposible para Dios es activar lo posible para el ser humano. Y cuando el doctor te dijo, no, te vas a morir en 6 meses, Dios te está diciendo, prepárate porque te voy a hacer predicador. Cuando el enemigo te dice, tu hijo será drogadicto, el cielo te está diciendo, tranquilo, yo lo haré pastor. Alguien dice acá, amén en esta tarde. Cuando el enemigo grita tu propósito, el cielo ya marcó tu destino. El
cielo ya marcó tu destino en la tierra, porque no hay cielo, no hay tierra, ni lo que está debajo de la tierra que permanezca ante la voz de Dios. Porque en la voz de Dios hay poder. Mira, hace poco estaba en la Quinta de Hermosillo predicando en un congreso y terminé de predicar el domingo en la tarde en el culto general. Y estaba predicando en la Quinta de Hermosillo y empezamos a orar por sanidades y milagros. Y había mucha gente, alrededor de 800 personas. Y estaba predicando y había una mujer ahí atrás. Y el Espíritu Santo me dice: dile y reprende todo cáncer, que la voy a hacer libre ahora. Yo no la había mirado de lejos, pero no había analizado su complexión física. La mujer, sus brazos estaban encorvados y sus pies. No podía levantarse, no podía caminar ella sola, porque tenía cáncer en los huesos y se les habían encorvado los pies y las manos. Y yo le digo: en el nombre de Jesucristo eres sana. Y déjeme decirle que los médicos le habían dicho que así se iba a quedar toda la vida, que su condición iba a ser peor, que sus nietos no le iban a alcanzar a ver, que se iba a morir en el desierto, que ya no tenía vida. Pero el cielo gritó: milagro. Alguien dice amén en esta tarde. Al instante los pies regresaron a la normalidad, las manos a la normalidad, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Alguien dice amén en esta tarde. Vamos. Vengo a profetizarle a alguien hoy acá, que hoy se va sano por el poder de la palabra. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Mira, no era posible que una multitud fuera alimentada con dos panes y 5 peces, pero para Cristo fue posible. No era posible que Lázaro saliera de entre los muertos, y Cristo le dijo: Lázaro, sal, papá. Y Lázaro al instante salió caminando. No era posible que 3 días de muerto haya desaparecido de la tumba, y de repente, y de repente alguien resucitó para traer sanidad, milagros, vida eterna y restauración en Cristo. Alguien va a hablar de alguien acá. Y restauración en Cristo Jesús. Era el poder del Espíritu Santo. Porque lo imposible se vuelve posible en las manos del Maestro. No creo que vine solo acá. Lo imposible se vuelve posible en la... Vine a profetizarle a alguien acá. Se vuelve posible en las manos del Maestro, de Cristo Jesús. Mira, ¿por qué? Porque la fe desata el poder. ¿Por qué desata el poder la fe? Porque la fe es el intermediario de entre el hombre y Dios. La fe es el intermediario entre el hombre y Dios. Si usted le cree a Dios, se conecta con Dios. Fácil. Si no le cree, no se puede conectar. Mira, porque creer en la unidad del poder. No hay poder sin fe, ni fe sin poder. Creer es la unidad del poder. Cuando usted cree, algo pasa en la casa hoy. Cuando usted cree, las hernias son sanadas. Cuando usted cree, algo pasa en tu columna y regresas a la normalidad. Cuando usted cree, la mano de Dios se abre. No, la mano de Dios se abre. La mano de Dios se abre. Mire, y hay peticiones seculares que cualquier persona puede hacer, pero hay peticiones diferentes que atraen el poder. Creo que vine solo. Hay peticiones diferentes que atraen el poder de Dios. Hay peticiones en la casa que atraen el poder de Dios. Por eso en Juan 20:29 Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me viste, creíste. Por eso creíste. Y cuando sané y cuando restauré, ya no me crees, se te olvidó lo que hice. Pero hay de aquellos que no creyeron, que no vieron y creyeron en el nombre de Jesucristo, que no lo vieron caminar, pero creyeron en las señales, que no lo vieron palparlo, pero creyeron en los milagros. Hay de aquellos
aquellos que no vieron y creyeron que ellos es el reino de los cielos. ¡Aleluya! De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Mira, cuando alguien le cree a Dios, las cosas suceden. Mira, hace 3 semanas, estaba en Cancún. Y estaba en Cancún predicando en la cuarta. Y venía una mujer que la columna la tenía encorvada. Pero no solamente encorvada, sino como en ese, así. Está peligroso. Y yo le digo a la mujer, ¿tú le crees a Dios? Sí. Le digo, yo también le creo. Y si se juntan 2 locos que le creen, el cielo se hace presente. No, el cielo se hace presente. Y le digo a la mujer, tranquila, en el nombre de Jesucristo. De repente sintió caliente y la columna regresó a la normalidad, porque hay un poder más allá de cualquier brujo, de cualquier hechicero, de cualquier santero. Su poder está limitado porque es de abajo de la tierra. El mío sobrepasa. Alguien dice amén acá. El mío sobrepasa todo entendimiento, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Mire, quiero que entienda algo. Si esto no fuera verdad, ¿usted cree que yo estuviera aquí? Tengo 22 años. Mucha gente diría, no, esto no es verdad. Si esto no fuera verdad, ¿usted cree que yo estuviera aquí? Hay muchas cosas que satisfacen a la juventud en este tiempo en el mundo. ¿Usted cree que yo estuviera aquí? A mí me ha tocado ver a los enfermos ser sanados, a los endemoniados ser liberados, a la gente restaurarse en la casa, a la gente restaurarse en el hijo, el drogadicto, el alcohólico. Me ha tocado ver que Dios pone donde no hay. Me ha tocado ver que Dios les paga el bill de la luz a alguien, el bill del agua. Me ha tocado ver que Dios se hace presente. Y a menos el que no le quiera creer, que no le quiere, pero el que le crea, bienaventurado, porque podrá alguien. Algo va a pasar hoy. Algo está aquí hoy en esta tarde. Bienaventurado el que le cree, porque ese mirará el reino de los cielos en la casa. Alguien dice amén en esta tarde. Vamos a poderlo profetizarle a alguien acá. Alguien le cree a Dios en la sexta hoy. Alguien le cree a Dios en la sexta hoy. Ahí va. Alguien recibe el milagro hoy. Alguien reciba alguien reciba lo que Dios tiene hoy en esta tarde. Alguien reciba la hora. Hay una unción en la casa hoy. Hay una unción en la casa hoy. Le hablo en esta tarde a todo dolor de columna. Sale de tu cuerpo. Ahora alguien recíbalo. Hay poder en la casa. Hay poder en la casa. Hay poder en la casa. Vamos. Hay poder en la casa. Cuando alguien le cree, los cielos se abren. Cuando alguien le cree, la gloria baja. Cuando alguien le cree, algo sucede. Alguien dice amén en esta tarde. Alguien le cree a Dios hoy. Alguien le cree a Dios. Espíritu Santo, Él está aquí hoy. Él está aquí hoy. ¿Alguien le cree a Dios en esta tarde? ¿Alguien le cree a Dios en esta tarde? No. ¿Alguien le cree a Dios en esta tarde? ¿Alguien le cree a Dios en esta tarde? ¿Alguien está listo para ser sano hoy? ¿Alguien está listo para ver su milagro hoy? ¿Alguien está listo para ver lo imposible hoy? ¿Alguien está listo en la sexta hoy para ver algo de Dios? Para ver algo de Dios. Aleluya. Hay poder en la casa. Es ahí cuando la fe cobra sentido, como el día de hoy. Cantamos algo. Es ahí cuando la fe cobra sentido, como el día de hoy. ¿Alguien le cree a Dios? ¿Le crees a Dios?
lamento cuando pienso en